Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia. Hola, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Hablemos de la familia. Y como siempre, me habitué mi amada esposa Amanda. Te habitué, qué bueno. Gracias, Señor, por estar aquí, por permitirnos estar una vez más con ustedes en este programa. Tenemos un buen tema hoy, Amanda. Sí. Y es el seguimiento de un podcast anterior. Exacto. Hoy tenemos el rol de la familia, De la iglesia. Ese fue el anterior. Sí. Ahora es el rol de la iglesia en la familia. Exactamente. En la educación. Y vamos a ver un poco esto porque hemos querido traer a este podcast una serie de temas que tengan impacto en la vida de la familia. Y lógicamente la educación es algo que ha estado en el medio. Es algo que nos llama mucho la atención, los efectos de la falta de una buena educación. Vemos una sociedad donde se respetan mucho de la autoridad y un respeto a la autoridad. Ustedes ven que los semáforos ni siquiera se respetan muchas veces. Perdónenme, los motores no respetan ni siquiera la autoridad cuando hay un personal de tránsito en el medio de las intersecciones de la calle y entonces dirigiendo el tránsito y ni siquiera lo respetan. Es decir, exacto, vivimos en un ambiente de mucho irrespeto y ese irrespeto viene de los orígenes de una familia. Ahora bien, en el tema anterior hablamos de la responsabilidad de la educación en la familia, es de los padres. Pero también hay dos instituciones que desempeñan un rol coadyuvante, es decir, que colabora con la responsabilidad exacto, de los padres en la formación de los hijos, que a su vez van a ser los ciudadanos. Recalcando que la responsabilidad de los padres, como así se tituló el tema anterior, la responsabilidad de la familia en la educación. Este es simplemente el rol de la iglesia en la educación, es decir, Sí. Es simplemente un acompañamiento, una ayuda. Pero también la iglesia, Amanda, tiene un rol, y tiene un rol Exacto. y tiene una responsabilidad de formación en fe. Y en eso yo quisiera que el hermano me comparta la cita bíblica que tenemos de Mateo 28, que dice, esta es una responsabilidad de la iglesia, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir, volvemos al 19, por favor. Dice, formando discípulos. Hacer discípulos quiere decir, discípulos son formadores, son personas que formamos para emular a quien nosotros queremos emular. En este caso, discípulos de Cristo, ¿verdad? Y después en el 20 dice, ¿cómo lo vamos a hacer esos discípulos? Dice que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiere decir, el Señor nos va a acompañar en ese proceso. Quiere decir, la iglesia tiene ese propósito. Ahora, la responsabilidad básica de formación espiritual está dentro de la familia, de los miembros de la familia. Los padres, esa responsabilidad básica de sembrarle a Dios, de que debemos comportarnos como Cristo. Temor de Cristo, con el temor de Dios. Tener el temor de Dios y todo eso, eso se debe formar en el hogar. Claro que sí. Y el mismo La compromiso de que los padres lleven a los hijos a la iglesia. Pero Amanda, también pero primero los padres tienen que pasar por este proceso. Tú no puedes enseñar lo que tú no modelas. Los padres tienen que modular y tener una vida de fe y poder trabajar con sus hijos lo que le van a enseñar. Los hijos no solamente van a escuchar la palabra, como decía Pablo, no ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Y nuestros hijos van a aprender a hacer la palabra cuando nosotros estemos modelando lo que le estamos diciendo a ellos que deben hacer. Entonces llega la iglesia. Y la iglesia tiene la responsabilidad de formar discípulos en Cristo. ¿Y qué pasa? En las iglesias tenemos un papel fundamental. Ahora, ¿qué debe pasar con la iglesia y la familia? Los responsables, la educación, ¿verdad? En la educación, en la formación. Bueno, en la formación espiritual y de su vida en fe. Primero tiene que haber una coordinación, tiene que pasar muy claramente lo que estamos enseñando en la iglesia, tiene que ser muy claro en la forma en que esto se recibe dentro de la familia y la familia en la iglesia, de forma tal de que lo que la gente, los hijos
y todos nosotros lo que vemos en la iglesia, al final tenemos que aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Claro. Entonces, por ejemplo, los hijos. Normalmente las iglesias tienen una escuela dominical. Una escuela Bíblica, dominical, ¿verdad que sí? exacto. Bíblica dominical. Bien. Y entonces los hijos van y se pasan 1 hora, 2 horas ahí en una formación cristiana. Correcto. Se le enseña la palabra. Se le enseña la palabra, ¿verdad? Citas bíblicas, conocen historias bíblicas, lógicamente. Lo llevan también, a la práctica, se le enseña cómo llevarlo a la práctica. Sí, y entonces, pues lógicamente ellos empiezan a conocer todas las historias bíblicas y también los valores y principios cristianos. ¿Quién es Jesús? El amor, cuál es el fruto del Espíritu Santo en sus atributos, en sus manifestaciones, ¿verdad? Y entonces todo esto se habla de la bondad, en fin, le mostramos a nuestros hijos lo que es una vida piadosa. Correcto. Bondadosa, misericordiosa, de todo, con fe, con paz, con amor. Que está dentro del ámbito de la piedad. Entonces, cuando nosotros hacemos todo esto, la idea fundamental es que si se lo estamos enseñando el domingo, es para que en la semana y durante toda la semana, en la vida familiar, esto sea parte de lo que se esté realizando, porque lo que yo aprendo el domingo, también tengo que llevarlo a mi cotidianidad, a mi hacer diario. Y eso es una responsabilidad de la familia, no de la iglesia. La iglesia imparte, pero la familia es la que tiene que trabajar de que esa impartición de conocimientos pues pueda ser transferida a la accionar de los miembros de la familia, empezando por los padres y terminando con los hijos. Por lo tanto, debe haber una buena coordinación entre la escuela bíblica que se da en la iglesia, formación, niños. Y no solamente en los niños, porque cuando hablamos de formación bíblica estamos hablando de padres, hijos, de todos los miembros de la familia. Exacto. Por eso digo, la integración de lo que se le dé a los niños y lo que se le dé a los adultos. Sí, entonces debe haber una buena comunicación entre los padres y los responsables de la escuela bíblica. Y también los padres deben asumir una responsabilidad, porque muchas veces los padres llevan a sus hijos, lo dejan ahí en esas 2 horas y lo entregan como que nada, bueno, ahí yo lo tengo. Quieren que se lo devuelvan transformaditos, educaditos, moldeaditos. Sí. Lo que yo no le enseño en mi casa, ahí es que tienen que hacerlo en 2 horas y pretenden que en 2 horas, hora y media, pues usted va a formar a un siervo de Cristo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Es una colaboración. Es una responsabilidad que tiene la iglesia de dar el material. Es una responsabilidad de la iglesia de utilizar una metodología para llevarle ese conocimiento a los muchachos y a los niños. Pero es una responsabilidad de los padres modelarlo. Claro, porque si ellos lo escuchan en la iglesia, pero no lo ven en su casa, entonces hay una ambigüedad. ¿de qué les sirve? Y Exacto. También los padres tienen que estar más responsables haciendo contacto con los miembros que están en la escuela dominical. ¿Para qué? Para saber qué se dio. ¿Y qué pueden hablar de eso con sus hijos? Porque si ellos no saben lo que se dio en la escuela dominical, ¿cómo lo van a poner en aplicación durante la semana? No hay forma. Exacto. Y los padres deben inmediatamente salen de la iglesia, que se van en sus vehículos o en cualquier medio de transporte, ir conversando con los hijos. ¿Qué te enseñaron hoy? ¿Qué tú entendiste de eso? ¿Cómo tú crees que podemos aplicar eso? Eso es muy importante, eso fortalece, refuerza el conocimiento que le dieron en la iglesia, lo refuerza en la familia. Y así usted mismo se da cuenta qué se le enseñó y lo ayuda a que lo lleve a la práctica en la casa y al día a día de los niños. Y lógicamente la iglesia es la responsable de la revelación del Señor, ¿verdad que sí? De la palabra profética a través de las escrituras, y también debemos capacitar y formar en los hechos y en la doctrina de fe. La doctrina de fe, que es realmente lo que nosotros creemos, lo que es la doctrina de la salvación, lo que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, la expiación de nuestros pecados, el nuevo nacimiento. Todo eso debe formarse en una combinación entre iglesia y familia. Y la iglesia tiene que trabajar en estos elementos para poder hacer esta transferencia a todas las personas que tiene alcance en la iglesia también. El plan de Dios es hacer que todas las naciones lo conozcan, que todas partes del mundo lo conozcan, pero debemos empezar desde el hogar, desde ese primer inicio es en el hogar. Un ejemplo de eso, Amanda, el amor. El amor tiene que sentirlo los miembros dentro del hogar, padres a hijos, hijos a padres.
esposos entre ellos. Y ese amor se aprende en el hogar, pero también en la iglesia tiene que reflejarse el amor entre los miembros, entre los hermanos. Porque si tú vas a la iglesia y no encuentras ese amor, entonces tú vas a decir, ¿qué es lo que está pasando? Aquí yo vengo a esta iglesia que es el cuerpo de Cristo y donde también tiene que verse el mismo amor que aprendí en mi casa, yo tengo que reflejarlo en la iglesia. Y en la iglesia también tiene que mostrar la piedad. Es decir, como dice la palabra, si tu hermano le falta algo, tú no puedes ser indolente si tienes la capacidad de resolverle un problema a tu hermano, de no atender a ese problema y de ayudarle y colaborarle. Eso es parte de tener piedad por los demás. Aparte de que es una convivencia, es un grupo. La iglesia es una hermandad. Claro. Porque somos hermanos y hermanos de andar con una visión y unos principios fundados en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está toda la palabra donde nos muestra cómo debe ser nuestra conducta. En el Nuevo Testamento tú te puedes dar un banquete de todo lo que es la instrucción para ser una persona piadosa a través de las epístolas de Pablo, de los evangelios de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, los 4 evangelios vistos de diferentes perspectivas, pero que reflejan realmente un todo, hasta llegar hasta el final del Apocalipsis y la parte escatológica. Y ahí vuelvo e insisto, los padres nos toca apoyar a la iglesia en todo eso, en todo lo que se le enseña, hasta para las ofrendas. Cuando llaman a las ofrendas, que llaman a los niños que pasan a su escuela bíblica dominical, póngale aunque sea un peso en la mano, que lo eche en el alfolí. Eso es una enseñanza increíble que usted le da a sus hijos. Y debe explicárselo. De bondad, exacto, pero explicarle. Tiene que explicarle por qué está haciendo una ofrenda y por qué cuando usted hace un diezmo, por qué hace un diezmo. Tiene que explicarle que es una obediencia de algo que Dios instruye, pero que también tiene una promesa de bendición para tu vida. Exacto, y que es para bendecir a otros. Claro. Y así tu bendición, como está el libro de nuestra hermana Ángela, no se encuentra retenidas por aquellas cosas que nosotros sin obstáculos, exactamente. Y entonces tenemos que enseñarles a ellos a través de la iglesia fundamentos teológicos también de nuestra fe cristiana. Es parte del compromiso que debe tener una iglesia, porque debemos estar edificados. ¿Para qué? Para no ser veletas que se mueven de un lado para otro como un barco que no tiene timón, sino que usted tenga una fortaleza de un conocimiento teológico que nos permita tener una verdadera relación con Dios y no una relación distorsionada porque alguien nos enseña algo que nosotros no lo hemos visto en la palabra y lo estamos creyendo como que es parte de Dios y no es de lo que Dios manda. Entonces, al final la iglesia nos lleva a compartir y a conocer la profundidad de la palabra de Dios, la doctrina, y lógicamente con todas estas herramientas nos permiten a nosotros desarrollar una relación de fe. Otra de las cosas que aprendemos en la iglesia, ¿sabes qué es, Amanda? Que nuestros hijos deben aprender porque adoramos y alabamos al Señor. Ese tiempo de adoración y alabanza, que es un tiempo donde hay una entrega, donde hay una reverencia, donde hay un tiempo donde el corazón se desborda en alabanza y en adoración a nuestro Padre, porque Él es el digno de toda alabanza y adoración. Pues lógicamente eso también es parte de lo que la iglesia tiene que enseñar y que debe coadyugar a lo que se debe explicar en el hogar sobre este texto, sobre este concepto, perdón. Exacto, por eso que decimos que es el rol de la iglesia en la educación. Todo eso va sembrando en el corazón de los hijos el amor a Dios, el amor a la familia, el amor al prójimo, que son mandamientos del Señor. Pero hay que írselo sembrando. Se lo va sembrando la iglesia, primero el hogar, y los padres van reforzando, y la iglesia va dando. Usted tiene que darle ese apoyo a la iglesia, ese apoyo al niño, para que siga aprendiendo y se siga edificando. Hay un sociólogo que se llama Charles Glock, un sociólogo estadounidense, muy conocido porque estudiaba la parte de sociología espiritual y religiosa. Y de ahí salió la vida espiritual descrita en 6 dimensiones, en 5 dimensiones. Y yo quiero compartir un poco esas 5 dimensiones, Amanda, para que vayamos a entender. La primera dimensión, que podemos llamar la dimensión teológica, que tiene que ver con la parte de conocer a Dios. Es decir, el marco teológico que comprende las creencias y fundamentos de nuestra fe cristiana. Esa es la primera dimensión. Y ya hablamos del rol de la iglesia en ese ámbito, ¿verdad que sí? Exacto. La segunda dimensión tiene que ver con la dimensión de
de las actividades que hacemos dentro de la iglesia, los rituales, ¿verdad que sí? Que en el culto, lo que estábamos hablando, que tiene que ver, por ejemplo, qué es una alabanza, qué es una adoración, por qué lo hacemos, la presentación de los niños en nuestra iglesia, por qué lo hacemos, el bautismo, por qué se hace la actividad del el sacramento del bautismo, ¿verdad que sí? Exacto. Entonces, todas estas actividades que nosotros tenemos dentro del ámbito de la iglesia, ¿qué significa cada uno de ellos? Es la dimensión del rol de formación de la vida y de una persona cristiana. La tercera dimensión es la experiencial. La experiencial es cómo llevo todo esto a mi vida del día a día. Práctica. Exacto. Que lo hemos estado hablando y es una alta prioridad porque es la que realmente tiene un impacto en la vida de la persona. Tú puedes ser un tremendo teórico y esa teoría tenerla en tu cabeza y esa teoría no tener ningún impacto en tu actividad de accionar, en tu accionar. Y eso, si no tiene un impacto en tu accionar, no va a tener un impacto en tu entorno y no va a tener un impacto en la sociedad. Así es. Entonces, porque es que va es una cadena, ¿verdad? Vamos modelando sí. a nuestros hijos, vamos modelándole a los demás, a nuestros compañeros de trabajo, a las personas en la calle. Amanda, y no solamente eso, es como cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, las promesas de Dios se nos abren en nuestras vidas. Cómo nosotros, independientemente de las circunstancias, si tenemos una vida cercana al Señor, con una intimidad con el Señor, una vida de oración, una vida de entrega, de obediencia, pues lógicamente aprendemos a que es lo primero que aprendemos es el amor infinito que Dios tiene por nosotros. Wow, sí. Que envió a su Hijo unigénito a que muriera por nosotros en la cruz, para expiación de nuestros pecados y restablecer la relación de nosotros con Dios que había sido rota a través de ¿qué? A través del pecado original. El pecado. Bien, eso entonces aprendemos el amor, pero también aprendemos a tener paz. Porque independientemente de lo que esté pasando a nuestro alrededor, sabemos que la paz, igual que el amor, son parte del fruto del Espíritu Santo, cuando Él viene a morar en nosotros. Y también el gozo, ¿verdad? La paciencia, benignidad y bondad, que son dos actitudes que nosotros tenemos con relación a aquellos que nos rodean. Benignidad, y el gente dominio buena propio, y que bondad, es tan importante. Y bondad, que tener misericordia también, ser una persona Exacto. que no tiene aprensión para hacerle un bien a otro, ¿verdad que sí? Y el dominio propio. Y la mansedumbre también, que no es una persona que está buscando problemas y que está de aguerrido y que lo único que quiere es un pleito. Entonces, que todo sabe esto, controlarse en los exacto, momentos difíciles. Profundizar en esta formación cristiana tiene un impacto importante en nuestra vida experiencial, de experiencias que nosotros estamos viviendo y cómo nosotros impactamos positivamente a nuestro entorno a través de esa experiencia en esa dimensión. La cuarta dimensión es la que ellos llaman la parte intelectual, que es el medio a través del cual nuestra razón funciona. No quiere decir que todo tiene que ser a través de la razón, pero sí tenemos que tener conciencia a través de la razón de lo que estamos haciendo. Y tenemos que entender. Hay cosas que no las vamos a entender porque son misterios y la tenemos que manejar por la fe, como debe ser, porque la fe es lo más importante. La fe es lo que agrada a Dios, pero esa fe proviene de Dios. Pero no es menos cierto que la parte del desarrollo del conocimiento, que tiene que ver con esa dimensión intelectual, de conocer la palabra, entenderla y poder razonar para poder aplicarla, tú tienes que interiorizarla y para interiorizarla necesitas la razón, ¿correcto? Porque Exacto. a través de esa razón es que tú la puedes poner en práctica. Esa es la cuarta dimensión. Y la quinta dimensión y última es la efectiva, que también se le llama consecuencial, que es poder entender cuáles son las consecuencias de nuestras acciones. Si yo hago esto, ¿qué va a pasar con mi vida? Si yo hago tal cosa, ¿qué va a pasar? O sea, eso debemos aprenderlo todos, si nosotros nos entendemos las consecuencias de las decisiones que tomamos, y al final, Amanda, nosotros somos el resultado de las decisiones que tomamos. Tan sencillo como eso. Así mismo es. Si tomamos malas decisiones, vamos a tener malas consecuencias. Si tomamos buenas decisiones, vamos a tener buenas consecuencias. Y eso es una vida que se aprende, eso es un tema, es una dimensión que tiene que aplicarse en la medida en que tú vayas siendo cada vez más apegado a la obediencia de la palabra, tú puedes estar seguro. La palabra, para eso la iglesia es nos da el mejor rol, vamos a decir, el mejor ejemplo. Uh-huh. Nos ayuda, nos fortalece, nos enseña la palabra para que podamos cumplir con todo eso.
Es un manual, es decir, porque a veces decimos, sí, todo eso suena muy bonito, pero ¿cómo lo hacemos? Está el manual de la palabra del Señor. Y hay que ir a la iglesia. Hay que ser parte de una iglesia. Mira, hay una de las cosas que a mí me da mucha pena cuando muchas personas dicen, yo llevo una vida cristiana, pero yo no tengo que ir a la iglesia. No se congregan. Yo tengo mi relación con Dios. Y yo lamento decir. Y peor aún, lo justifican diciendo que no quieren relacionarse con las personas que van en la iglesia. Entonces, desde ahí no están formándose, demostrando misericordia. No, ya no es una respuesta, no es una consecuencia de un accionar cristiano. Exacto. Entonces, no es una consecuencia positiva de un accionar cristiano, sino todo lo contrario. En ese sentido, Amanda, yo creo que es importante que la gente entienda que participar en la iglesia es importante, porque los otros hermanos, nosotros tenemos diferentes niveles de madurez. Y los otros hermanos, cuando usted tiene exposición a hermanos con mayor madurez, va a crecer más rápido en tu relación con Dios. Y número 2, Dios te mandó a relacionarte en la iglesia. Si ustedes se ven cómo nace la iglesia primitiva, todos estaban en comunidad y todos estaban interactuando unos a otros. Y compartían todo. Y compartían y se suplían sus propias necesidades. Siempre estaban unos ayudando a otros. Y si tú ves las cartas de Pablo, las epístolas de Pablo a las iglesias, se ven mucho del accionar donde unas iglesias ayudaban el propósito apostólico y cómo entre hermanos también hablaba Pablo, que encontraba en algunas iglesias, ese amor entre los hermanos donde se suplían unos a otros. Eso es parte de vivir en una comunidad de fe. Así es. Y eso usted no puede exhibir a su familia de que pueda vivir en una comunidad de fe. Todo lo contrario, tiene que hacer que su familia aprenda a través de esa comunidad de fe, porque es como un ampliar la familia, ¿sí? La comunidad de fe es una familia más grande, es una familia que tiene más miembros. Y los miembros de una familia pequeña, pues lógicamente a veces son muy pocos miembros y a veces desaparecen, pero tú no dejas de tener una familia cuando tienes una familia de fe. Amén. Pues se acabó el tiempo, aunque tú no lo crees. ¿Otra vez? Sí. Bueno, vamos a recomendarles a aquellos que si te gustó este podcast, que por favor dale me gusta, es importante eso. Y también, si no te has suscrito, dale a la campanita para suscribirte, de forma tal de que cuando haya una nueva emisión del podcast, de este podcast, Hablemos de la Familia, pues usted sea informado y pueda venir y aprovechar lo que nosotros hemos trabajado a través de la administración del Señor con tanto amor para cada uno de ustedes. Amén. Vamos a terminar con nuestra oración, Amanda, como siempre, porque creemos que esto lo hacemos para Dios, por Dios y por medio de Dios. Amén. Así que Padre amado, bendito y santo eres, Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad de estar aquí en estos medios digitales, llevando tu palabra, Señor, y el conocimiento para que pueda tocar a aquellas familias que necesitan conocer el verdadero rol de la iglesia y cómo la iglesia puede ser una bendición para sus familias en la medida que se puedan integrar a las actividades de la iglesia. Señor, que pueda quitar todo inconveniente, toda situación o toda justificación inválida para no unirse a la iglesia y participar en las actividades de la iglesia, porque a través de ella podemos seguir creciendo y madurando a través de lo que se enseña y a través de la interacción con hermanos más maduros que nos puedan llevar y explicar también y compartir las experiencias y vivencias y testimonios que nos hacen crecer y aumentar nuestra fe. Te damos gracias, te bendecimos y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Y a todos ustedes, bendiciones y será hasta la próxima en una nueva emisión de tu podcast, Hablemos de la Familia. Hablemos de la Familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la Familia.